Bienvenidos a Lecciones de Maestros, un podcast donde exploramos el conocimiento y la experiencia de profesores y académicos en el ámbito de la economía y disciplinas afines. En este podcast no solo abordamos sus áreas de especialización, sino también las lecciones de vida y los principios que guían su trabajo, buscando ofrecer ideas prácticas y valiosas para quienes aspiran a crecer en el mundo académico y profesional. En esta ocasión, y para inaugurar este proyecto, contamos con la presencia de un maestro muy estimado y apreciado, Carlos Parodi. Gracias por reunirse con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y un honor para mí. Para iniciar, quisiéramos adentrarnos en su motivación personal. Sabemos que la decisión de estudiar una carrera puede estar influenciada por diversas experiencias o intereses. ¿Qué aspectos influyeron para que decida estudiar economía? Fueron varios aspectos. Cuando uno termina el colegio, por lo general no sabe qué cosa estudiar. Y eso es un hecho real. Pero lo que yo quería era algo que me hiciera entender por qué el mundo era como era. Es decir, por qué había gente más pobre que otra, por qué había gente que tenía más oportunidades de educación que otras, por qué había países donde se vivía más tranquilo que en otros, y preguntas de ese tipo. En otras palabras, quería saber, aunque suena mucho, cómo funcionaba el mundo. No lo he logrado hasta ahora, pero he pasado mi vida intentándolo. Entonces conversé con diversos profesores del colegio, y al final logré llegar a la siguiente idea. Si yo quiero entender cómo funcionan las cosas, debo entender primero que esas cosas o esos hechos son el resultado de decisiones que las personas toman. Decidimos nosotros, deciden los estudiantes, deciden la presidenta, deciden los ministros, deciden los empresarios, deciden todos. Entonces, yo entendí que si de alguna forma podía concluir o comprender cómo decidían las personas, podía entender cómo funcionaba el mundo, porque sintiendo cómo decían las personas, las cosas como pasan dependen de sus decisiones, entonces iba a entender cómo funcionaba el mundo. Y esa fue la principal razón por la que estudié economía. Además, a mí siempre me gustaron las letras. Yo tengo muy claro que la economía es una ciencia social. Tengo claro que un economista, y esto va a sonar muy duro, pero ahí va, si no sabe algo de historia, algo de ciencia política, algo de sociología, algo de psicología, no creo que sea un buen economista, porque los economistas no solo debemos, digamos, plantear en un papel qué cosa se puede hacer, sino tenemos que dar un paso más y decir cómo se deben hacer las cosas. Y para eso tenemos que entender que la economía no esté en el aire, sino funciona en una realidad determinada. Y en esa realidad tiene características pues, sociales, políticas, de todo tipo. Si uno no las entiende, es muy complicado entender la economía. Entonces, yo sabía, además, porque me explicaron antes de que decía estudiar economía, que la economía era muy matemática. Y ese era el susto de todos, ¿no? Yo estaba medio traumatizado porque yo nunca fui bueno en matemáticas y nunca he sido ni soy bueno en matemáticas. Pero sabía que me podía servir. Entonces, más o menos pensé lo siguiente: ¿qué campo de estudio me va a ayudar a entender cómo funcionan las cosas y que tenga algo de matemáticas como una herramienta? Porque las matemáticas son importantes porque te dan una manera de pensar. Entonces, todos me dijeron, esto es economía. Y claro, te pueden decir cualquier cosa, ¿no? Pero llegué acá, y bueno, me gustó y hasta ahora estoy acá. Me encanta su manera de ver la economía. Yo también siento que es una ciencia muy completa y que nosotros como economistas no solamente debemos centrarnos en el lado matemático, sino también fortalecer otras habilidades. Exactamente. Y ahora, como docente experimentado, nos interesa mucho conocer su enfoque pedagógico. En el campo de la economía, muchos conceptos pueden parecer abstractos o difíciles de entender. ¿Cuál cree que es la estrategia más efectiva para enseñar conceptos complejos de manera accesible y comprensible? A ver, yo no sé si es un enfoque, pero te cuento lo que yo hago. Lo que yo hago primero es ponerme en el papel de quien me está escuchando. Y me pregunto a mí mismo, si yo me estuviera escuchando, ¿me entendería? Si mi respuesta es no,
entonces tengo que volver a practicar cómo llegar a los alumnos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que, digamos, ahora ya menos, ¿no? Pero en mis inicios como docente, yo practicaba mi clase antes. Se la hacía en ese entonces a mi madre o a mi padre que vivían en ese entonces y les pedía después que me dijeran qué cosas han entendido. Y si no habían entendido bien las cosas, entonces yo estaba mal. Entonces me decían, no, eres muy aburrido. No, que tu hablar es muy plano. Entonces empecé a mejorar, pero lo que quiero decirte es que para cada clase yo me entrenaba. Ahora yo tengo en docencia más de 30 años y aunque te parezca increíble, sigo entrenándome. Es decir, ahora que pues hay tecnología, lo que hago antes de cada clase, sobre todo cuando se me ocurren ejemplos nuevos, ¿no? Cosas nuevas que decir, lo que hago es grabarme y después me escucho. Y unos dirán, pero ¿para qué haces eso si ya dictas hace tiempo y ya no importa ya? Es que yo creo que los alumnos sí importan. Siempre van a importar. Siempre van a ser la razón de ser. Entonces, si eso es así, hay que buscar que ellos vengan a la universidad felices, porque vienen a una clase donde se van a divertir, donde nos vamos a reír, donde van a aprender, donde vamos a ver noticias del día, cosas del día. Vamos a hacer las cosas complicadísimas, muy facilitas. Y para eso, claro, ha tenido que pasar el tiempo, pero siempre desde el comienzo tuve ese enfoque, ¿no? Es decir, a mí en lo personal me gusta hacer clases, o sea, estoy en mi hábitat. Entonces, no estoy viendo el reloj para que termine la clase. Entonces me divierto mucho. Y entonces cuando engancho con los alumnos, hablo de fútbol, hablo de cualquier tema, o sea, porque todo tiene que ver con economía. O sea, por ejemplo, les puedo preguntar, cuéntame qué has hecho ayer. Por ejemplo, vi tal partido de fútbol. Perfecto. Y si no hubieras visto el partido de fútbol, ¿qué hubieras hecho? Costo de oportunidad. Costo de oportunidad. Exactamente. Entonces, con esos ejemplos voy compartiendo con ellos, nunca he dicho la palabra enseñando, compartiendo con ellos las cosas de tal manera que ellos mismos lleguen a los conceptos y no yo. Yo solamente los ayudo a llegar a la definición. Nada más, o sea, en realidad no hago nada. O sea, yo la paso bien. Me encanta cómo, o sea, cómo menciona que conceptos tan importantes y fundamentales en la economía que los vemos toda la carrera y cuando nos desempeñamos también ya en el trabajo, luego pueden ser asimilados en el día a día, o sea, los vemos desde que nos despertamos. Y bueno, yo al poder ver sus clases también me he dado cuenta de que la economía está en todo. Entonces es una manera de asimilarlo. Tú sabes que antes que pases a la siguiente pregunta, a veces comienzo el curso, el primer día de clases no lo conozco, ellos no me conocen a mí, y entonces digo, bueno, buenos días, soy Carlos Parodi, y les digo, a cualquiera le digo, cuéntame qué has hecho ahora cuando te despertaste. Bueno, y me miran como asustados, ¿no? Le digo, ¿qué fue lo primero que hiciste? Bueno, lo primero que hice fue agarrar mi celular. Y le digo, aunque esto suene tonto, ¿no? ¿Y no te provoca ir al baño? Salvo que haya sido a medianoche al baño. Sí, pero preferí ver primero mi celular. ¿Y no se te ocurrió dormir un poco más? Otra vez el costo-oportunidad. ¿Te das cuenta? Entonces, trato de fijar los conceptos no de memoria, porque eso no sirve, sino que tienen que entenderlo de una manera que lo apliquen a su vida diaria. Entonces les digo, por ejemplo, hoy al mediodía que te vayas a tu casa, seguramente en tu casa va a haber algo de comer. ¿Te preguntaron en casa antes de salir qué querías almorzar o no? Entonces, algunos me dicen, sí, a mí no, pero ya los estoy trayendo hacia mí, ¿te das cuenta? Un poquito más y ya los tengo completamente. Y me dice, y uno me dice, sí, me dijeron en casa qué quería. ¿Y tú qué dijiste? Dije tal cosa. Entonces en mi casa me dijeron, no, es que va a haber esto. ¿Y sabes qué cosa hago ahí? Y yo le digo, ¿cómo se solucionó el problema? ¿Se pusieron de acuerdo o no? Mira, me dicen que hasta ahora no nos hemos puesto de acuerdo, no sé qué cosa voy a almorzar. Pero cuando llegues a tu casa va a haber algo de comer. Y me dicen, sí, y a eso se llama dictadura, porque te han impuesto qué comer. La mejor forma es la democracia, ponerse de acuerdo, pero te das cuenta que ponerse de acuerdo
es difícil. También les digo, el domingo seguramente piden delivery en casa. Pero si hay más de una persona, claro, una persona querrá chifa, otra que da pollo a la brasa y así sucesivamente. Otra vez lo mismo. Si alguien se impone verticalmente y dice qué cosa se va a pedir, tiene alma dictatorial. Pero si se ponen de acuerdo y dicen, bueno, este domingo pedimos tal cosa, el otro domingo pedimos lo otro, el siguiente lo otro, eso se llama democracia. Y te das cuenta que en democracia tienes que ceder. Y entonces trato de empezar a mezclar la economía con política. Me parece increíble, me parece súper que como maestro pueda juntar, o sea, que los alumnos sepan de que no solamente tienen que aprender un tema o solamente lo que viene en el examen, sino de que tienen que estar contextualizados para entender y poder adaptarse a cualquier situación. Exactamente. Yo tengo acostumbrados ahora a mis alumnos de ECO1 a decir siempre, después de cualquier pregunta, contexto, contexto. Ponte el ejemplo y le digo, ¿en dónde lo has visto? ¿Dónde se te ocurrió? ¿Por qué dijiste contexto? Porque si es que yo quiero comprar esto y no lo otro, pero esto pasa acá, perfecto, ya tienes contexto. ¿Te das cuenta? Entonces hay que ponerlos en la realidad. Sí. Y justamente en esa línea, profe, yo sé que además de su labor académica, usted es muy conocido por su capacidad de comunicar ideas complejas de manera clara, ya sea en entrevistas o en columnas de opinión. ¿Cómo descubrió y desarrolló este talento? ¿Quisiera compartirnos alguna anécdota? Bueno, gracias por decirme que tengo ese talento. Yo lo único que hago es tratar de hablar en castellano. El castellano es demasiado bonito y es tan grande que uno no tiene por qué hablar en difícil. Yo siempre he pensado que cuando uno habla en difícil es porque, y me disculpen los que lo hacen porque yo respeto mucho, pero me está preguntando mi opinión. Quienes hablan en difícil lo hacen porque quieren dar la impresión que saben mucho. Y yo en lo personal creo que esa no es una manera de poder dar una charla o escribir un artículo o escribir un libro o dar una clase. Uno tiene que hablar en el lenguaje de todos. Entonces, por ejemplo, yo antes de ir a las clases averiguo qué discotecas están de moda para hablar de esas discotecas. ¿Qué playas están de moda? ¿A dónde se va ahora? Porque mis tipos eran a otros lados, pues, ¿no? Entonces trato de hablar en el lenguaje común y silvestre, común y corriente de todos. Si la economía no es una ciencia oculta ni son cosas raras, la economía es la vida. Entonces la vida tiene que hablarse en castellano. En castellano, si pudiera yo decir palabras subidas de tono, lo haría, pero no lo hago porque es una clase, ¿no? Pero sí hablo, por ejemplo, no sé, les digo, ¿les gusta el fútbol? A la mayoría les gusta, pues. Entonces le pregunto, si ustedes tuvieran que armar los 11 jugadores que juegan un partido, ¿a quiénes pondría la selección peruana, por ejemplo? Y uno me dice, yo pondría y otros me dicen otra cosa. Digo, ya ven el problema que tiene el entrenador. Tiene que asignar recursos escasos entre fines alternativos. Tiene que escoger a quién poner, tiene que elegir. Y de esa decisión, en gran parte va a depender el resultado. Entonces, ¿cómo explicamos que Perú no le vaya muy bien en el fútbol? Porque de repente las decisiones que se han tomado no son las mejores. Claro. Pero ya usan la economía. Sí, exacto. Es como que empiezas a darte cuenta que la economía está en todas partes. Está en todas partes, está presente en todo. Y bueno, justamente en ese marco sabemos de que la formación académica no solo nos enseñan conocimientos técnicos, sino también lecciones de vida. En su trayectoria, ¿cuál es la lección más valiosa que aprendió en la carrera y cómo la aplica en su vida personal y profesional? La lección más valiosa es que, mira, la economía en gran parte te enseña a ser racional. No quiero ir a una cosa compleja, simplemente ser racional en el sentido que cuando tienes que tomar una decisión comparas beneficios y costos de cada alternativa. Entonces, yo sé que los seres humanos decidimos sobre la base de lo racional y de lo emocional. O sea, lo emocional no lo puedes sacar de la ecuación. Pero yo lo que trato es de entenderme a mí mismo cómo decido. O sea, ¿por qué cuando empecé la clase pregunté tal cosa y por qué no pregunté otra? Entonces trato de entenderme a mí mismo y cuando tomo decisiones, como todos lo hacemos todo el tiempo, siempre cuento hasta 10 antes de decir qué cosa he decidido porque a veces lo emocional te gana, ¿no es cierto? Y cuando te gana, estás muchas veces en problemas. Ese es un aspecto que he aprendido y eso se amarra con el segundo, que es ser muy cauto. Ser muy cauto. Mira, hoy en día en el Perú
todos critican absolutamente todo. ¿Ok? Todo se critica. Y yo respeto. Entonces, cuando a mí me preguntan qué opinas de esto, yo siempre he aprendido, y esa es una lección para mí de vida, a trazar una línea. Mi opinión, que va de acá hacia acá, es tan válida como la de cualquiera. ¿Quieres que te hable como Carlos Parodi o quieres que te hable como un profesional? Tú dime. Entonces, cuando hablo como profesional, busco relaciones de causalidad. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué pasa? Que hay muchos eventos que ocurren al mismo tiempo y entonces la gente dice esto, uno causa el otro. Y yo siempre digo, pruébamelo. Hay palabras, ¿sabes qué? Que yo prefiero no usar y no me gusta que las usen conmigo porque, no sé, cuando me dicen, pero eso es obvio. ¿Qué cosa en economía es obvio? Dime. Nada. ¿Te das cuenta? Entonces, la economía me ha metido a mí en mi ser una manera de pensar. Una manera de pensar que ciertamente me ha ayudado muchísimo en la vida. Y yo te podría garantizar que cuando lo emocional le ha ganado a lo racional, he tendido a trastabillar. Siempre trato de poner antes lo racional. Con ahí me dice la gente, por ejemplo, muchos me dicen, pero tú qué haces haciendo clases, ¿qué haces aparte de eso? Nada. Y me dicen, ¿qué no tiene chamba? Hasta ahora me lo dicen, ¿no? No, pues porque yo no puedo llamar chamba a algo que me gusta. ¿Cómo no voy a llamar chamba? No, estoy acá feliz. Dicen, pero tú ganarías más. Claro, porque para ti la motivación es la plata, para mí no. Yo estoy feliz viviendo razonablemente bien, punto. Uno quiere acumular como orates, está bien, yo lo respeto, yo no, pues. Ahí ya entramos incluso en los costos económicos. A los costos económicos, exactamente. ¿Te das cuenta cómo la economía sirve para todo? Para todo. Y justamente hablando un poco del contexto, ¿no? Cuando le preguntan quizá un poco más sobre su visión como profesional, con proyección al futuro, nos gustaría conocer su perspectiva sobre el rumbo de la economía. En su opinión, ¿cuál cree que será el avance o tendencia más transformadora que veremos en la economía en los próximos 5 años? Yo creería que la economía tiene que entenderse más y mejor como una ciencia social. Creo que ese va a ser el gran avance. Mira, en los últimos años, la mayoría de economistas siempre decimos qué cosa hacer, pero nunca sabemos cómo se hace. Entonces, yo lo que creo que el gran avance va a ser integrar a la economía con otras ciencias sociales y poder desarrollar la competencia de poder decir, ok, hay que hacer esto de esta manera y lo que funciona en tal país no funciona acá porque la cultura es otra. Entonces veamos qué cosa es cultura. O sea, lo que yo digo es una cosa. Desde que yo era alumno acá en la universidad, me decían que el futuro del país estaba en la educación. Ya han pasado 8.000 años y seguimos diciendo lo mismo. Pues algo tiene que estar mal. O sea, ¿es acaso que los gobernantes no se dan cuenta que hay que invertir en educación y salud? Sí, claro que se dan cuenta. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Porque no debe ser tan fácil. Y voy a decir una cosa que otra vez pueden decir lo que quieran, pero todo el mundo, en todos coincidimos que en estos tiempos la inseguridad es un problema enorme. Ya, yo pregunto, ¿es acaso que los gobernantes no quieren mejorar la inseguridad? Pónganse a pensar, el incentivo que el gobernante tiene es que mejore la inseguridad porque quiere ser más aprobado, más mejor visto, pero algo impide que se pueda solucionar. Los economistas tenemos que estar preparados para descubrir eso que impide. Y en eso creo que está el futuro de la economía, en descubrir qué impide que las cosas funcionen de manera racional, de manera normal, o sea, que sea un país donde no hay inseguridad. ¿Qué cosa está pasando? No entendemos si en nuestra desesperación nos volvemos intolerantes, agresivos, y lo único que vamos es pelear y no solucionamos nada. Definitivamente. Sí, perfecto. Sabemos que detrás de toda una trayectoria exitosa existen personas que nos han inspirado o guiado en este camino. ¿Hay algún mentor que haya sido especialmente influyente en su vida? ¿Podría compartirnos alguna experiencia que haya marcado su formación o cambiado su perspectiva sobre la vida? Sí, a ver, primero, yo creo que la persona más importante de mi vida ha sido mi padre. Mi padre, que ha fallecido hace un mes y medio nada más, pero muy mayor ya. Él, gracias. Pero para que veas mi compromiso, mi padre murió un día a las 7 de la mañana. Yo hice clases a las 9:30. Porque primero están los alumnos. Qué fuerte. Fuerte,
pero primeros time yo salí y ya las lágrimas se me caían cuando salí. Pero en la clase estuve en la clase como siempre. Pero bueno, mi padre fue profesor toda su vida en la Universidad de San Marcos, San Martín a muerte. Y yo, según me cuenta él, porque yo no sé, no me acuerdo, él me cuenta que yo cuando tenía 3, 4 años jugaba a hacerle clases a mis muñecos. Y me compraron una pizarrita, entonces yo hacía ahí, me enseñaba al aire, pues no a un peluche. Pues. Entonces mi padre con el tiempo notó que a mí me podía gustar eso. Y desde que tenía 8 o 9 años, me empezó a enseñar cómo enseñar. Yo sí me acuerdo desde los 11 o 12, de ahí sí ya me acuerdo. Tenía una pizarra en casa y lo que hacía era enseñarle a mi padre lo que me enseñaban en el colegio. O sea, mi manera de estudiar las tareas del colegio era en una pizarrita enseñándole a mi papá y a mi mamá qué cosas me habían enseñado a mí. Y entonces así era como estudiaba. Entonces yo me acostumbré a estar delante de un grupo de gente en una pizarra desde que tenía 8, menos, ¿no? Pero que yo me acuerdo, digo, desde que tenía 9, 10 años. Eso fue por el lado de la familia. Y acá en la universidad, sin duda tuve profesores extraordinarios. O sea, te puedo dar algunos nombres en cualquier orden, porque no quiero que nadie se... Claro, sí. Ricardo Siu, que me enseñó matemáticas y me enseñó a entender las matemáticas. Algo que yo siempre recomiendo. Cuando, por ejemplo, yo le preguntaba al profesor Siu qué es una pendiente, por decir cualquier cosa. Me decía, me decía, no importa cómo se calcula, vamos a conversar sobre qué es una pendiente. Y así todos los conceptos. O sea, yo no seré pues erudito en resolver cosas estrambóticas, pero sí entiendo, sí sé qué cosa es. Y eso me permite decir que, por lo menos desde ese punto de vista, sí entiendo matemáticas. Ese fue un primer profesor que tuve tremendo, fantástico. Un segundo profesor que también tuve fue Carlos Gatti, que era un profesor de lenguaje. O sea, para mí Carlos Gatti es un sabio. Sabe todo. Y yo aprendí a poner acentos, a poner las comas con él. ¿Cómo logró que yo entendiera eso y supiera hoy casi de manera mecánica cómo de poner la coma? Pues no sé, pero lo logró. Él es el segundo profesor a quien recuerdo mucho, ¿no? Acá en la universidad. Y por supuesto, no puedo dejar al maestro Jorge González Izquierdo. Pues. Jorge González Izquierdo fue mi maestro siempre y también me ayudó a mejorar las clases. Yo a Jorge, cuando comencé a hacer clases, yo tenía 22 años y le preguntaba a Jorge, hoy día tengo que explicar esto, una cosa tonta, ¿no? Tengo que explicar la demanda. Yo sé cómo explicarlo, pero ¿cómo empiezo la clase? Eso es lo más difícil, ¿no? ¿Cómo comienzo la clase? Digo, tía, vamos a hacer demanda. ¿Y qué digo después? Pero me dice, empieza así. Y un cuarto profesor al cual recuerdo muchísimo es a un profesor que se llama Jürgen Schult. Todavía él ya se jubiló hace varios años, pero con él aprendí cosas como la siguiente. Yo quería que él fuera mi asesor de tesis, pues me había enseñado Economía 2. Yo quería que sea mi asesor de tesis y, pucha, en ese entonces había máquina de escribir, pues no habían laptops. Entonces escribí en máquina de escribir, esa 4 caras con mi idea de tesis. Te toqué en la puerta y le dije, profesor, quisiera que usted sea mi tutor, mi asesor. Y me dijo, ya, dame tu idea. Y le di pues un papel así, ¿no? Le entregué y lo agarró así como si agarrara una cosa horrenda. Y dijo, quédate con eso. Sacó una tarjetita de presentación y me dijo, escribe tu idea en la parte de atrás. Le dije, pero acá están las 4 caras. No. Si tú no puedes poner tu idea en esa tarjetita en la parte de atrás, es porque no la tienes clara. Me demoré 3 meses, o una idea microscópica. Te regresé y me dijo, ¿ya pasó la prueba B? ¿La prueba B? ¿Qué prueba B? Me dijo, anda y explícale esto a una persona que solo tenga quinto y secundaria. Y que luego esa persona te lo explique a ti. Si esa persona es capaz de explicártelo, es porque ya estás listo. Si no, tienes que volver a escribirla. Otros 4 meses. Me dijo, ¿ya? Sí, siéntate. Y parece mentira, pero eso me llevó a acabar la tesis en 8 meses nada más. Cada tesis había tesis era unos pacazos, era un cerro de hojas, pues. ¿Por qué? Porque ya tenía claro todo, ¿no? Entonces, yo una última anécdota que quería contarte era cuando estudié fuera,
también había que hacer tesis, pues, o sea, me dedico a hacer tesis toda mi vida. Yo quería que un profesor que yo lo admiraba mucho y lo admiro mucho, no sé si estará vivo, fuera mi asesor, ¿no? Entonces otra vez pues redacté la misma historia. Iba a tocar la puerta de su oficina y había un letrerazo que decía, si no tienes datos, no te atrevas a tocar la puerta, porque solamente serán opiniones. Y si quieres opiniones, las conversamos en el break cuando vamos a hablar de cualquier tema. Como en ese entonces no había pues internet, no había nada, pues entonces tenía que mandar mi sobre aéreo, una carta para que me manden datos de Lima. Oh, wow. Y entonces después de casi 8 meses que conseguí la data, toqué la puerta y me dijo, ¿has leído? ¿Estás dispuesto? Adelante. Son cosas que me quedan para siempre, ¿no? Entonces, eso, ¿sabes qué cosa me enseñó? Que uno tiene que escribir en fácil. Y si tú no puedes resumir tu idea, y en un examen como pasa ahora, ¿no? Metes un rollo de 5 hojas, es porque no sabes. Claro. Sí, sí. Eso, definitivamente me ha pasado cuando he estado haciendo un examen que me he dado cuenta, llevo más de 8 líneas, esto no me está llevando a un lado. No, tú te estás dando vueltas. Sí, pero me gustó mucho la anécdota que compartí al inicio porque yo también hacía eso cuando era chiquita y llegaba del colegio, incluso los primeros años del colegio y me ponía a explicarle a mis mascotas, bueno, a mis peluches, a mi familia y con una Entonces tienes vocación docente. siempre me ha gustado, entonces Tienes creo que vocación podía. docente. Y esta conversación es una prueba que la tienes. Gracias, profe. Sí, definitivamente. Me gusta mucho el poder llegar hacia los estudiantes de una manera muy amena, sencilla y clara, que los haga sentirse cercanos. No sabes tú la satisfacción que se puede sentir. Es brutal la satisfacción. Es una cosa que no tiene precio para mí. No hay pago en esta vida. Me encanta, profe. Qué lindo poder seguir compartiendo esta conversación tan amena con usted. Ya estamos a pocas preguntas. Hay una que me parece muy, muy interesante, que creo que puede servir mucho a los estudiantes, incluso en esa transición del colegio a la universidad. Y es el equilibrio entre la productividad y el bienestar es fundamental en la vida diaria, especialmente para quienes tienen responsabilidades académicas y profesionales. Por supuesto. ¿Tiene alguna rutina o hábito que considere esencial para mantener su productividad y bienestar? Mira, yo siempre he sido muy disciplinado. En mis tiempos se llamaba nerd. He sido muy disciplinado, pero no por obligación, sino que organizo mi vida para hacer absolutamente todo. Nunca me he privado de nada, pero siempre he tratado de cumplir con todo. O sea, por decir cualquier cosa, mira, cuando yo estudié acá en la universidad, tenía un curso de informática, pero no existían computadoras. Entonces me enseñaron la historia de la computación. Entonces, cuando el tiempo pasa, viene pues Windows, viene toda esa vaina, toda esa cuestión. Y yo dije, yo tengo que aprender esta cosa. Entonces, durante muchísimo tiempo, me puse como meta 1 hora a la semana para aprender en tutoriales de YouTube Excel avanzado, todas las variantes de PPT que ustedes las hacen con los ojos cerrados, pero yo no nací con eso, pues. Entonces, a ese tipo de disciplina me refiero. Me gusta mucho el fútbol. Soy hincha fanático de un equipo que se llama Boys, Sport Boys, que siempre está entre los últimos. Pero eso lo uso de ejemplo en clase, porque les digo, eso no es racional, porque no tiene lógica que yo sea hincha del equipo que va último. Pero soy hincha. Ya, eso no tiene que ver con la economía. Porque la economía no es un acto de fe, no es un dogma, no es una religión, es una ciencia. Pero acá estoy solamente en el plano emocional, nada más. Porque hace un chico me preguntó, me dijo, pero ¿usted no le da pena ser hincha de un equipo que siempre está último? Le dije, pero es que si fuera racional, claro que me daría pena, pero no es racional. Entonces, inclusive, esto en el campo ya totalmente anecdótico, hace muchos años, cuando había un campeonato de fulbito acá en la canchita de la universidad, se llamaba Interargoyas, no sé si es ya. Hicimos un equipo de profesores cuando, bueno, éramos mucho más jóvenes, con el profesor José Luis Bonifaz, Enrique Sarabia, y varios más, y quedamos segundos en Interargoyas. Primero nos veían con pena, pobrecitos, y empezamos a ganar a todos. Y se acabó la cuestión. Así que puedes conversar con
José Luis Bonifaz, que es un crack del fútbol, y te va a contar seguramente más detalles de esa época, ¿no? Fue una época fantástica porque después de jugar estar en el campeonato, nos bañábamos y íbamos a ir a clases. Claro, y ¿sabes lo que pasaba? Que ahí tenías que tú marcar la línea. O sea, fuera de la clase, contra patas, todo, pero en la clase también somos, pero hay que, cada uno con su rol. ¿Te das cuenta? Y todo se puede hacer, y por eso uno puede hacer una clase como si fuera una reunión de amigos. Para mí eso es una clase, una reunión de patas, donde por una cosa de la vida me toca estar parado ni adelante, pero podría estar sentado. Definitivamente creo que justo algo que nos brinda la universidad es poder tener esta buena relación con los profesores, no solamente aprender de ellos lo que nos enseñan en el salón de clases, sino también aprender sus lecciones de vida. Creo que ¿sabes qué? Una de las cosas que más valoro yo en la Universidad del Pacífico, que como notarás en mi casa, estudié acá, sigo acá, etcétera, es que la universidad primero enseña a formar personas y después profesionales, no al revés. Porque si no eres persona, porque si no, mira, ¿cuántos profesionales hay que roban y son corruptos? No, primero persona Sí. y después profesional, en ese orden. Y eso para mí ha sido una norma de vida en la universidad. Siempre he tenido claro, primero íbamos a formar. O sea, pero para poder formar, los estudiantes tienen que importarte. Tienes que estar preocupado por ellos. Si no, no. Detrás de un buen comunicador y un buen docente está un investigador y gran lector. Así que queremos saber cuál es su libro o libros preferidos y por qué. ¿Y qué libro está leyendo ahora? Mira, te voy a decir que tengo una fortuna en libros simplemente. Compro todo. Pero mira, le voy a decir una cosa. Yo, los libros que leo siempre son libros o de economía, o de ciencia política, o de historia, o de geografía, o de antropología. Esas son mis áreas. ¿Ok? No soy mucho de leer literatura, en el sentido de leer, pues, no sé, Vargas Llosa, García Márquez, no soy mucho por ahí. Ahora estoy leyendo mucho de ciencia política. Pero ahora último, o sea, leo como un orate. Si los orates leen, no sé. Pero acabo de conseguir el último libro de Harari, que se llama Nexus, que acaba de salir. Acaba de salir, lo compré por Amazon 4 meses antes que saliera. Y lo estoy leyendo, que el libro trata sobre la importancia de dar buena información. Sí. Y de no transmitir información falsa. Es decir, no poner en las redes cualquier cosa para crear un rumor sin sentido. Y entonces yo siempre le digo a los estudiantes, les digo, siempre que ustedes digan algo, pónganle su dato al costado. Y la fuente de donde lo sacaron, si es que pueden. No digan las cosas porque sí. O sea, primero pruebe. Y para eso la información es clave. Dice este autor, una libro hasta la mitad nomás, no porque me ha llegado hace 3 días. Dice este autor que la información, la forma como se maneje, da poder. Entonces uno no puede abusar de ese poder. Tiene que siempre dar información fidedigna, verdadera, real, no exagerar las cosas, poner las cosas en su justa dimensión. Y en esa ando, eso ando viviendo. Ahora, pero ya en 3 días será otra cosa. Ya tengo una cola esperando. Justo tengo ese libro, me lo envió Penguin Random House, así que ya lo vamos a estar comentando. Cuando quieras, porque me parece ese autor. Yo sigo mucho a ese autor, tenemos sus 3 libros anteriores. Es un capo. Para mí es... Sí. Yo valoro y aplaudo mucho a la gente que sabe y que sabe transmitir. Y la verdad es que es fantástico simplemente. Es un capo. Perfecto. Y, profe, para finalizar, Dime. ¿os gustaría que compartiera un mensaje para aquellos que recién empiezan su camino en el mundo de la economía y las finanzas? ¿Qué consejo o mensaje tiene para los estudiantes y en especial para los futuros economistas? A ver, el primer mensaje, que tiene un mensaje más o menos general, ¿no? Lo que yo les puedo asegurar es que en el Perú faltan economistas. Es decir, sobran en el sentido que hay muchos que tienen el cartón, ¿no? Pero que sepan economía, faltan. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa entiendo yo por saber economía? Yo todavía estoy aprendiendo, ¿va? Estoy tratando de llegar a lo que voy a decir, pero todavía tengo tiempo de vida para llegar. Yo lo que creo es que un buen economista
es una persona con mucha sensibilidad social, con cabeza fría y corazón caliente. Es una persona que quiere hacer las cosas para que el lugar donde vive y las personas que lo rodean y las personas que lo rodean en un segundo o tercer círculo vivan mejor. Porque hay que entender que el objetivo de la economía es que el bienestar de todos aumente. Y eso de ahí es un mensaje que sí quisiera que quede y que sea fuerte y claro, ¿no? Tienen que entender que la economía sirve o tiene que servir para que la gente esté mejor. Y para lograr eso tenemos que entender otras ciencias sociales. No hay otro camino. No le tengan miedo a las matemáticas y nunca definan su carrera por las matemáticas. Las matemáticas son una herramienta. Para mí fueron muy difíciles y siguen siéndolo, y no tengo ninguna vergüenza de decirlo. Pero igual terminé economía acá, es decir, acá estoy. Entonces, yo creo que el mensaje es: tómense la carrera de economía en serio, porque puede servir mucho, en particular para ayudar a otros, para hacer un país mejor. Entonces, la carrera de economía sirve. Eso es todo. Sirve, es divertida, es lo máximo, es una pasión y no la cambiaría por nada, simplemente. Muchas gracias, profesor. Gracias por sus palabras, su compañía. De esta manera llegamos al final de nuestro primer episodio de Lecciones de Maestros. Agradecemos profundamente al profesor Carlos Parodi por habernos acompañado en esta inauguración tan especial y por compartir sus valiosas experiencias, tanto académicas como personales. Sin duda nos ha dejado lecciones que aplicaremos en nuestras propias trayectorias. Esperamos que este episodio haya sido de su agrado y sobre todo que haya inspirado a estudiantes, profesionales y a todos aquellos interesados en el fascinante mundo de la economía. Recuerden que este podcast es un espacio para aprender de los mejores, así que los invitamos a seguir sintonizándonos en futuros episodios. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima en Lecciones de Maestros. Gracias. Nos vemos pronto.